Hola a todos. En vídeos pasados habíamos visto cómo implementar la herencia de tablas dentro de Postgres. En realidad habíamos hablado de un tipo específico de herencia, que es la herencia simple. En este vídeo vamos a hablar de otro tipo especial de herencia que se llama la herencia múltiple. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo que estás viendo en pantalla. Este ejemplo es una manera mucho más sofisticada de implementar la tabla jefe de práctica, un estudiante que ayuda al profesor a corregir exámenes, ¿no? Ya en vídeos pasados había visto cómo implementar la tabla jefe de práctica, pero esto es más sofisticado porque aquí hay herencia múltiple. Bien, ¿qué cosa es lo que estás viendo en la pantalla? Estás viendo la representación de una entidad persona. Todas las personas tienen nombre, apellido y fecha de nacimiento. Probablemente yo quiero guardar estos datos dentro de mi base de datos, ¿no? Y además de esto, además de estos datos generales a cualquier persona, yo quiero guardar también información de profesores y de alumnos. Los profesores, por ser personas, también poseen estos tres datos y además otros datos particulares, como el código del profesor, la escuela y el sueldo. Si yo quiero hacer una implementación en Postgres, no necesito añadir dentro de la tabla profesor ni dentro de la tabla alumno estos tres datos, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Podría muy bien decir simplemente que la tabla profesor, tal como está descrita con estos solo tres campos, y la tabla alumno con estos solo dos campos, hereden de la tabla persona. Al decir que la tabla profesor y la tabla alumno van a heredar de la tabla persona, pues se sobreentiende que los tres campos de persona también van a transferirse a las tablas hijo, profesor y alumno. Tanto la herencia de profesor con respecto a persona como la herencia de alumno con respecto a persona, ambas son herencias simples. Una herencia simple es cuando una tabla hijo hereda de una única tabla padre. En contraposición con la herencia simple existe también la herencia múltiple, que es la que estamos viendo en la implementación de la tabla jefe de práctica. El jefe de práctica es un alumno, pero al mismo tiempo también está registrado como profesor dentro de la escuela para la que trabaja, recibe un sueldo por el trabajo que hace. El trabajo que hace el jefe de práctica normalmente es corregir exámenes o eventualmente dar asesoría a los alumnos. Entonces, de alguna manera, también tiene un código para que se le pueda reconocer el salario que reciben. ¿Ok? Entonces, un jefe de práctica en realidad tiene no solo los datos de persona, nombre, apellido y fecha de nacimiento, sino además que también tiene pues código de profesor, porque de alguna manera es un profesor, ¿no? Da algunas asesorías eventuales, trabaja para una escuela y recibe un sueldo menor que el profesor titular, pero recibe también una bonificación, ¿no? Y al mismo tiempo el jefe de práctica es un alumno, por lo tanto tiene un código de alumno y por lo tanto está en un nivel de estudio, quinto semestre, décimo semestre, lo que sea, ¿no? Adicionalmente a todos los campos eh, del profesor y a todos los campos del alumno, el jefe de práctica tiene información adicional, tiene un campo adicional que es el supervisor. Normalmente un jefe de práctica es supervisado por un profesor. No necesariamente el profesor para el que trabaja, podría ser otro. Entonces, en este caso, como vemos, la tabla jefe de práctica hereda de dos tablas. Hereda no solo de profesor, no solo de alumno, sino de ambas. Lo que significa que en la implementación, jefe de práctica, además de su campo adicional, va a tener también todos los campos que tiene profesor y todos los campos que tiene alumno. Jefe de práctica se dice que hereda, implementa una herencia múltiple con respecto al profesor y al alumno. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, las herencias simples ya lo hemos visto, entonces rápidamente te muestro el código. Primero hay que crear la tabla persona. La tabla persona eh, tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento, entonces la creamos. Y la tabla profesor tenía tres campos: código del profesor, la escuela en la que trabaja el profesor y el sueldo que recibe. Y además, el profesor heredaba de persona, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es implementar lo que acabas de ver en el PowerPoint hace un momento. Y análogamente, ¿no? Había un alumno que tenía dos campos, código de alumno y nivel, y esta tabla alumno también heredaba de persona, ¿no? Lo que significa que implícitamente, además de estos dos campos, se le añade estos otros tres. Entonces agregamos esto y ahí ya tenemos, ¿no? Tenemos persona, profesor y alumno. Pero ¿qué es lo que nos falta ahorita implementar? La herencia múltiple. Nos falta implementar este jefe de práctica que herede de estos dos tablas, de profesor y de alumno, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entonces eso es lo nuevo, entonces eso vamos a escribirlo desde cero. Vamos a crear una tabla que se llame jefe de práctica
Y jefe de práctica tiene un código, ¿no? Un código que es supervisor. Supervisor, vamos a decir que es varchar, ahí está el nombre del profesor que lo supervisa, digamos, profesor, el decano, quien sea. Y al mismo tiempo, esta tabla hereda, pero ya no es una herencia simple, sino múltiple. ¿De quién hereda? Hereda tanto del profesor, porque el jefe de práctica de alguna manera es también un profesor, o al menos tiene los datos del profesor, y es también un alumno, y por lo tanto tiene datos de alumno. Entonces, así es como se implementa la herencia múltiple. Inherix, y dentro del paréntesis, todas las tablas de las cuales se hereda. Ahora yo ejecuto, y mira que sale un mensaje, ¿no? Dice, mezclando múltiples definiciones heredadas de la columna nombre, apellido, fecha de nacimiento. ¿Qué significa eso? Eso significa que, si tú te das cuenta, ¿no? Si tú te das cuenta, la tabla profesor, ¿qué campos tiene? Además de estos tres campos, tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento. La tabla alumno, ¿qué campos tiene? Además de estos dos, también tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento. Entonces sería un error que en la tabla jefe de práctica se duplique los campos nombre, apellido y fecha de nacimiento, ¿cierto? Sería un error. No lo hace así Postgres, no lo hace así. ¿Qué es lo que hace? Si ya ve que tanto profesor como alumno tienen estos tres campos comunes, pues no los duplica y solo los mezcla. Los mezcla y los pasa a la tabla jefe de práctica una sola vez, ¿no? Para ser más claro, mejor te muestro las estructuras. En la tabla profesor, como ya te dije, en la tabla profesor están los campos de profesor y además nombre, apellido y fecha de nacimiento. Esos tres campos primeros que estoy resaltando son heredados de la tabla persona. Análogamente, cuando yo veo la tabla alumno también tiene esos tres campos heredados, ¿no? Entonces, cuando yo creo jefe de práctica, no vayas a pensar que se va a duplicar nombre, apellido y fecha de nacimiento, ¿no? No lo hace, ¿no? Postgres mezcla esos datos, de modo que el jefe de práctica sí tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento, que son datos comunes tanto al profesor como al alumno, pero no se duplican, están una vez nada más. Además están los datos del profesor, código de profesor y escuela, y sueldo, todo eso es de información del jefe de práctica, y además el jefe de práctica, como es un alumno, también tiene pues código de alumno y nivel. Y finalmente el dato que es específico del jefe de práctica, que es el supervisor, la persona que supervisa su trabajo. Entonces, así es como se implementa la herencia múltiple. Ahora, un comentario más que hay que hacer acerca de la herencia múltiple es que en la herencia no solo se heredan campos, sino también se heredan ciertos tipos de restricciones. Las restricciones de nulidad y las restricciones check, ¿no? Las restricciones de tipo check. Para darte un ejemplo y acabar con este vídeo, voy a mostrarte que las restricciones check efectivamente se heredan, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar la tabla persona. De paso también aquí quiero que veas algo. Si es que yo quiero borrar la tabla persona así, drop table persona, vas a ver que no se puede, ¿no? Porque hay muchas tablas que dependen de la tabla persona, ¿no? La tabla profesor, por ejemplo, hereda de persona. Si yo borro persona, pues toda esta definición queda en el aire. Cuando yo quiero borrarme la tabla persona y todas las tablas que están dependientes de ella, hago drop table cascade. Entonces ahí sí me voy a borrar la tabla persona y además otras tablas más. En general todas las tablas que estás viendo en este PowerPoint se borran cuando borro la tabla padre con la opción cascade. Bien, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo, voy a crear esto, solo que ahora voy a añadir una restricción check. Si es que recuerdan los vídeos de check, ¿no? Aquí voy a crear la tabla persona y luego voy a decir, voy a añadir una restricción, alter table persona, add constraint, voy a añadir una restricción CHK XX, cualquier nombre, ¿no? Pero la restricción va a ser sobre el campo nombre, digamos, ¿no? Yo voy a chequear, check, voy a chequear que la longitud del nombre sea mayor que 2, por ejemplo, ¿no? Que no puedas grabar nombres A, B, C, una sola letra, no se puede, ¿no? Ni nombres de 2 letras. Vamos a grabar que el nombre tenga que ser siempre mayor de 2 caracteres, por decir algo, ¿ok? Entonces, ahí lo hacemos. Estoy imponiendo una restricción en la columna nombre de la tabla persona, pero a la hora que yo heredo, ese campo, el campo nombre, se hereda con toda su restricción. No solo con la restricción check, también con la restricción de nulidad. ¿Ok? Entonces eso vamos a verificarlo. Aquí ya creé la tabla profesor, creo la tabla alumno y creo la tabla jefe de práctica, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Para que veas que se ha heredado la restricción también, digamos, vamos a insertar un profesor, ¿no? Los profesores tienen todos estos campos, vamos a ver su estructura, esos 6 campos. Entonces, si yo inserto un profesor, y yo pongo de nombre, por ejemplo, una sola letra, A, apellido Pérez, y aquí cualquier cosa, ¿no? 1950-1010, código del profesor, digamos esto, escuela, digamos, matemática, y digamos que el sueldo es, no sé, $980, por decir cualquier cosa. Entonces, a la hora que yo grabo esto, ahí vas a ver que el motor de base de datos no te deja grabar el nombre, ¿no? Te dice que se ha violado una restricción. Ahora tú puedes decir, ¿pero qué restricción? Si en la tabla profesor yo no he añadido ninguna restricción. En la tabla profesor definitivamente no hay ninguna restricción, pero la tabla profesor ha heredado columnas de la tabla persona y resulta que una de las columnas de la tabla persona es nombre, sí tenía una restricción y la restricción también se propaga a lo largo de la herencia. No todas las restricciones, en este caso la restricción check y la restricción de no nulidad. Por ejemplo, el apellido, en la tabla persona, el apellido no era nulo. Entonces, si yo aquí a la hora de grabar, digamos, Anita sí grabaría, por ejemplo, ¿no? Anita Pérez sí lo grabaría, no hay problema. Eso sí se graba. Pero digamos que yo quiero grabar un registro con apellido nulo. Nuevamente, ¿no? No me va a dejar grabar. Ahora tú dirás, ¿por qué? Si en la tabla profesor yo no he puesto ninguna restricción de nulidad. Bueno, en realidad el campo que estás tratando de grabar aquí con este null es este campo, el campo apellido, que en la tabla padre fue definida como no null. Entonces eso es lo último que quería decirte con este vídeo, que además de mostrarte cómo se implementa la herencia múltiple, también ponerte en claro que junto con la herencia de campos hay un par de restricciones que también se transfieren, la restricción check y la restricción de nulidad. Ahí dejamos este video.